Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. La cosa va sobre la línea, ¿vale? Tened en cuenta que los conocimientos que os voy a transmitir el día de hoy no solamente se aplican al dibujo digital, también se pueden extrapolar al dibujo tradicional, ¿vale? La cosa es aprender como los principios básicos de la línea y lo que te puede transmitir y cómo tienes que trabajarla, ¿vale? Hablar de los valores de la línea, el line art, bueno, pues para que cuando hagas, si eres de esos que dibujan solamente cómic, manga o solamente a línea, este es tu vídeo. Vale, yo creo que lo más difícil a la hora de dibujar es establecer, por ejemplo, dónde vas a engrosar tu línea, ¿no? Dónde quieres reflejar más información en la línea. Entonces yo creo que a la hora de tomar este tipo de decisiones os cuesta mucho más trabajo. Vale, primero, la ley de los objetos, uno delante y otro detrás. Esto es muy básico, ¿no? Nosotros tenemos un objeto que está delante, en este caso es la pirámide, ¿no? Tenemos pirámide, triángulo muy mal hecho. Vale, nosotros tenemos estos dos elementos geométricos, ¿no? Obviamente, el que está detrás es el cuadrado. Vale, ¿qué pasa con los objetos cercanos? Cuando nosotros tenemos un objeto cercano, siempre debemos intentar engrosar esa línea, ¿no? Pero, si solamente queremos jugar con el elemento de atrás, lo suyo es que aquellas líneas que se conectan con el elemento que está adelante deberían ir de gruesas a finas, ¿vale? Y aquí le das una información a tu cerebro diciendo, oye, ese elemento está por detrás, ¿no? Eso es para la pastilla que ya se la he dado. Entonces todo este elemento está detrás. Vale, esto de aquí que he hecho es añadir otro tipo de información incluso con la línea, ¿vale? Recordad que la cosa va de líneas, Esto es como una especie de entramado, ¿no? Vosotros pensad en un filtrito que ponéis. Entonces, cada línea va a aportar cierta información. Entonces, ahora engrosamos esta de aquí. Entonces, ya ese elemento te está diciendo otra cosa, ¿no? Ese triángulo ya da la sensación de que está más cerca y visualmente que este se va alejando. Sobre todo por eso, de que va de cerca a lejos. Entonces, la mirada apunta aquí y se va dispersando hacia allá, ¿vale? Vale, hablemos del peso. La línea, solo con la línea, podemos dar también información sobre peso. Nosotros tenemos dos elementos, en este caso dos óvalos, ¿no? Y queremos otorgar peso en uno que vaya hacia arriba y otro que vaya hacia abajo. Simplemente con engrosar cierta parte de abajo, ya estamos jugando con la información que queremos implementar con la línea. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, cositas a tener en cuenta. La lejanía, el peso. Luego también tenemos que tener en cuenta el ritmo y el volumen. ¿Vale? Esos cuatro elementos se tienen que tener en cuenta a la hora de jugar solo con la línea, ¿ok? Hablemos de ritmo, chicos, hablemos de ritmo. Vale, el ritmo que nos aporta, el ritmo nos va a apoyar, nos va a otorgar movimiento, ¿vale? Entonces, no es lo mismo dibujar un personaje totalmente estático y hierático con cero movimiento a dibujar un personaje con el que las líneas sean como mucho más espontáneas y dan esa sensación de el movimiento. Entonces, nosotros somos como magos. Nosotros estamos jugando a ser magos.
Entonces tú estás jugando con, ¿cómo se llama esto? Con ilusiones ópticas. Entonces no es lo mismo esto que te está aportando movimiento y ritmo a esto. Vale, importante, imaginar, nosotros tenemos un brazo, ¿no? El brazo se va a doblar, tenemos una doblez y aquí tenemos una manga de una camiseta, ¿no? Vale, ¿qué articulación, qué parte del brazo está por delante de? Normalmente este está por delante, ¿no? Y este está por detrás. ¿Qué pasa? Que la clave de la posición de los elementos está en cosas pequeñitas como esta, ¿vale? Esto. ¿Qué pasa si yo le borro eso? No sabes cuál está por delante y cuál está por detrás. Entonces, dependiendo de cómo hagas tú la doblez, si la haces así, eso significa que la mano está como tirando a lo lejos, ¿no? Hay una distorsión visual allí. De hecho, vamos a distorsionarlo mucho más, ¿no? Pero si yo lo hago al contrario, significa que este elemento y esta mano ya no deberían estar en esa posición, sino que está cerca. Está al revés, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosillas. A ver, este tutorial, esta clase es súper práctica, ¿vale? Es muy importante. Ahora, os voy a hablar del tema de las curvas. Nosotros tenemos una curva, ¿vale? ¿Dónde creéis que debería estar el peso de la línea en esta curva? Pues obviamente en las partes más sinuosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando vosotros dibujéis pelo, estáis dibujando una persona, un personaje con pelo, imaginadlo. Vamos a hacer este típico que tiene el flequillo recto y corte tipo bob, por ejemplo, ¿eh? Nosotros tenemos esto, ¿no? Vale. Fijar esto que he hecho aquí. Ahí ya he empezado a jugar con la información de la línea, ¿no? Entonces yo simplemente te estoy diciendo que esa zona de la cara, de que el pelo está por encima de la cara. Simplemente con ese gesto. Y ciertas zonas que hacen curva de la cabeza las voy a hacer mucho más sinuosas. Entonces no es lo mismo esto que esto, ¿vale? La línea es bastante importante que lo sepáis. Las líneas también te pueden marcar la dirección de algo, ¿no? O sea, es decir, tenemos un cuerpo como en plena acción, ¿no? Imaginad esto así. Este es el torso. Está intentando hacer una acción, ¿no? Imaginad, ¿no? Esta es la pose. Y yo puedo hacer que en mitad de esta pose él vaya a hacer un giro, ¿no? Con esta pequeña información tú ya estás complementando toda una acción, ¿no? Estás añadiendo otra acción más, por ejemplo. O por ejemplo, esto de aquí, en vez de dejarlo así de recto, jugar con las líneas cinéticas, ¿no? Que son las que te aportan movimiento también. ¿Vale? Y bueno, y creo que ya no mucho más os puedo decir de esta clase. Espero que os haya gustado. Cortito y sencillo.